Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bueno, pues vamos a irnos con el siguiente vídeo explicatorio en el cual vamos a ver cómo transformar un número complejo en la forma milómica, es decir, de la forma x más la unidad imaginaria por la parte imaginaria, x más y veces y, ¿vale? El número está en la forma alfa sub beta, ¿vale? O 7 sub 150 grados, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a proceder al vídeo explicatorio. ¡Comenzamos! Bueno, entonces esto es motivo de un cero absoluto, ¿vale? El comparar números complejos. No podemos decir que 1 más i es más grande que menos 2 más 3i, por ejemplo. O se comparan partes reales o se comparan partes imaginarias. Eso sí, y también se puede comparar módulos de números complejos, por supuesto, porque el módulo de un número complejo es un número real y la recta real tiene orden, ¿vale? Esto ya volveremos más adelante, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver una última escritura que pueden admitir los números complejos, que va a ser z, que es módulo de z por el coseno de alfa, más i veces el seno de alfa. De hecho, vamos a tener aquí un teorema, el teorema de De Moivre, ¿vale? Que dice que si z se escribe de esta manera, cualquier potencia de z a la n se va a escribir como el módulo de z a la n por el coseno de n alfa más la unidad imaginaria por el seno de n alfa. ¿Vale? Este es un resultado muy importante, ¿vale? Bueno, ¿qué nos va a permitir esto? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, si queremos pasar el número z1 más i a su forma polar. Claro, si yo calculo, entonces, z tiene que escribirse como el módulo de z por el coseno de alfa más i veces el seno de alfa. Claro, pero la pregunta es, ¿y quién es alfa? Pues vamos a verlo. Entonces, el módulo de z, ¿quién va a ser? Bueno, pues el módulo de z será el módulo de 1 más i. Esto es, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 1, más la parte imaginaria al cuadrado, 1. Y esto es raíz de 2. Entonces, en este caso, z se va a escribir como raíz de 2 por el coseno de alfa más i veces el seno de alfa. ¿Vale? Por otra parte, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que z es 1 más i. Entonces, 1 más i será raíz de 2 coseno de alfa más raíz de 2 veces la unidad imaginaria, el seno de alfa. ¿Vale? O, para tenerlo coherente, la unidad imaginaria raíz de 2 por el seno de alfa. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Pues cuando coinciden parte real con parte imaginaria. Entonces un número real jamás puede ser igual a un número imaginario puro, porque uno de ellos tiene la parte distinta de 0 y el otro la tiene 0, entonces ya no pueden ser iguales esos dos números complejos. Es decir, ¿cuándo estos dos números complejos son iguales? Bueno, pues cuando uno es raíz de 2 por el coseno de alfa, ¿vale? Y 1, que es la parte imaginaria de este número, es raíz de 2 por el seno de alfa. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos aquí es que el coseno de alfa es 1 partido raíz de 2 y el seno de alfa va a ser 1 partido raíz de 2. O sea, el coseno y el seno coinciden y coinciden en 1 partido por raíz de 2. Entonces tenemos una cosa clara. Alfa es pi cuartos o, si lo queremos pasar a grados hexagesimales, 45 grados. Y aquí es ahora donde vendrían las disputas. Oye, Rubén, ¿y por qué no te quedas con todos los giros? Porque esto es cierto que esto lo cumple para 45 grados. Pero es que también para un giro, para 45 más k por 360, también lo cumple. Bueno, aquí, para los números complejos, para quedarnos con
los ángulos siempre se suelen tomar ángulos reducidos al primer giro. Es decir, ángulos que se encuentran entre 0 y 2pi sin coger al 2pi. ¿Vale? Bueno, estos ángulos que nos van a determinar también el número complejo, junto con el módulo de ese número complejo, se les va a denominar argumento de un número complejo. ¿Vale? Esto ya volveremos más adelante. Entonces el argumento de este número complejo es 45 grados, que es lo que nos marca alfa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues que este número se va a poder escribir como raíz de 2, que es justamente el módulo de z, raíz de 2, sub 45 grados. Claro, la cuestión es, bueno, ¿vale? Tenemos ahora bien puesto el número en la forma polar. La escritura de un número complejo es única. Si hay una, no puede haber otra, ¿vale? Porque los números reales o bien son iguales o bien son distintos, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que para pasar de la forma polar a la forma binómica hay que dar la vuelta un poco, ¿no? Eso es lo que se conoce como la conversión de un número complejo en forma polar a la forma binómica. Lo que acabamos de hacer es la conversión de un número de la forma binómica a la forma polar. Es decir, como z era 1 más i, nosotros hemos llegado a que z se puede escribir como la raíz de 2 sub 45 grados. A esta conversión se la va a llamar conversión de forma binómica a la forma polar, ¿vale? Bueno, si la flecha ahora la marca en el sentido de la flecha azul, la conversión se hará de la forma polar a la forma binómica. ¿Esto qué va a ser? Bueno, pues lo que vamos a tener aquí será lo siguiente. Si yo quiero pasar de este número polar a este número en forma binómica, lo que tenemos que hacer es aplicar la forma trigonométrica, pero al revés. ¿Quién es el módulo de este número complejo? Raíz de 2. Por el coseno del ángulo 45 grados más la unidad imaginaria por el seno de 45 grados. Nosotros sabemos que el coseno de 45 grados es raíz de 2 partido por 2. Aquí hay que saberse la trigonometría cómo sumar, ¿vale? Y lo que tenemos es esto. Claro, ¿ahora qué se va a tener? Si distribuyo el raíz de 2 en toda la suma, lo que vamos a tener es el 1 más i. Es decir, este mismo número. ¿Vale? Entonces tenemos la conversión de un número en su forma polar a la forma binómica y la conversión de la forma binómica a la forma polar. Por eso os digo que un número escrito en forma trigonométrica se puede pasar a la vez tanto a forma polar como a forma binómica, sin pasar por ningún otro paso más. Ya de pasar de forma polar a forma binómica hay que utilizar la relación trigonométrica, coseno-seno, ¿vale? Bueno, eso va a ser también el teorema de De Moivre, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos todo lo que queríamos, ¿vale? Entonces, ya de conversiones de números en forma binómica a forma polar, ya no tengo mucho más que decir. Entonces me vais a hacer como trabajo personal transformar de forma binómica. FB es forma binómica. A los profesores, FB, entre paréntesis, forma binómica. A, forma polar. FP, forma polar para los profesores. Y de FP a FB. Sin fijarnos en la expresión original. Entonces tenemos aquí, os voy a poner 4. 7 sub 30 grados. 5 sub raíz de 2 partido por 2. No. Sub 90 grados. 6 sub 270 grados. Y 5 sub 0 grados. Bueno, y la última.
1 sub 180 grados. ¿Vale? Podéis ayudaros también de la circunferencia goniométrica. ¿Cómo se representaría un número en forma polar? Por ejemplo, el 7 sub 30 grados. Bueno, pues cogemos módulo 7. Vamos a suponer que esto es el 7. Módulo 7. Borramos lo que sobra. La pregunta es, ¿este ángulo girado es 30 grados? Pues lo ponemos. Vale, ya está. ¿Vale? Y a partir de aquí se obtiene este afijo. Este afijo también nos dará el número en la forma binómica, la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo. ¿Visto? Bueno, ahora os voy a enseñar también cómo se dividen, porque ya sabemos sumar y por extensión sabemos restar ya números complejos. Porque restar un número complejo es sumar al primero el opuesto del segundo. Bueno, hacer el opuesto de un número complejo es cambiar tanto su parte real como su parte imaginaria de signo. Esto es muy importante y esto quiero que lo entendáis y lo interioricéis sobre todo. No es lo mismo el conjugado de un número complejo que el opuesto de un número complejo. Estas dos nociones, de hecho, son incompatibles. ¿Vale? Si estamos hablando del conjugado de un número complejo, no estamos hablando de su opuesto, y viceversa. Si estamos hablando del opuesto de un número complejo, no estaremos hablando nunca de su conjugado. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos z, que es x más la unidad imaginaria por y. Entonces, el conjugado de z, y se va a escribir z con una barra arriba, ¿vale? Esto es notación, eso significa conjugado de z, es por definición, cambiar de signo al signo que tenemos, valga la redundancia, entre la parte real y la parte imaginaria. Si aquí hay un más, hacerle menos. Y si aquí hay un menos, hacerle un más. Entonces lo que tenemos es claro, el conjugado del conjugado de un número complejo es ese mismo número complejo, se puede comprobar. Hacer el conjugado del conjugado de ese número complejo, primero es hacer el conjugado de este número, x menos y veces y, y luego volver a hacer el conjugado, pero si hay un menos, tiene que haber un más. Entonces tiene que ser necesariamente ese número complejo. Bueno, pero es que luego está su opuesto, que se suele denotar, esta notación no es universal, OP de z, que es cambiar todo. Es decir, es cambiar de signo a la parte real y cambiar de signo a la parte imaginaria. ¿Vale? ¡Ojo! A la unidad imaginaria no, a la parte imaginaria. Claro, si tenemos esto, es tanto como si tuviéramos esto. Y estas dos cosas es x menos la unidad imaginaria por la parte imaginaria y. ¿Vale? Entonces, con todo esto, vamos a aprender a cómo se dividen números complejos en su forma binómica. Por ejemplo, si yo quiero dividir, si queremos dividir 3 más i entre 2 menos i, aquí tenemos la preciosísima igualdad notable que ya nos va a acompañar de aquí hasta que terminemos el instituto, hasta que terminéis el instituto. Si yo multiplico por el conjugado de este número, estoy haciendo esto. Estoy amplificando la función. ¿Y esto qué es? Suma por diferencia, es decir, diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Quitar la raíz cuadrada del denominador. Porque recordemos que i, la unidad imaginaria, era la raíz de menos 1. Luego i cuadrado es menos 1. Y ya menos 1 no tiene ninguna raíz. Menos 1 es de hecho un número real. I cuadrado es un número real. Y a la n con n par es un número real. Si n es impar, es un número complejo. De hecho es la unidad imaginaria. Con su más o con su menos cuando todo. ¿Vale? Claro, si multiplicamos estos dos números complejos de aquí arriba, pues vamos a hacer el mismo truco.
No hace falta ni siquiera aprendernos ninguna fórmula, se puede hacer como si fueran de números reales, ¿vale? Entonces esto sería 3 por 2, 6, más 2i, ¿vale? Luego tenemos, 3 más, 3 por 2, 6 más 3i, ya no sé ni multiplicar, más 2i más i cuadrado, que esto es menos 1. Cuidado aquí, porque i cuadrado no es 1, es menos 1. Y aquí abajo lo que tenemos es 2, y es una suma por diferencia de cuadrados, menos 1, porque i cuadrado es menos 1. Y entonces lo que se tiene aquí es lo siguiente, se va a tener 5 más 5i partido por 3. O si se prefiere, 5 tercios más 5 tercios de i. Dicho de otra manera, el cociente de números complejos es otro número complejo con parte real la que toque y con parte imaginaria la que toque. Y siempre se va a hacer de la misma manera. Se multiplica por el conjugado, se multiplica tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador. Punto. No hay más. De verdad que no hay más. Todas las demás se van a hacer de esa misma manera, ¿vale? Luego os pongo ejercicios de trabajo personal. Bueno, pero tenemos la mala suerte, podemos tener la mala suerte o no, yo os voy a decir que no, de que tengamos que los dos números estén escritos en la forma binómica. Entonces aquí, en este caso, no se pueden sumar estos dos números complejos. Para sumarles, se tendría que pasar a la forma binómica, ¿vale? Y luego sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y luego, opcionalmente, se podría pasar a la forma polar, pero opcionalmente, siempre y cuando os lo pidan. Si no, pues nada. Claro, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Si tenemos z1 sub alfa 1 y z2 sub alfa 2, dos números complejos expresados en forma polar, el producto de estos dos, pues es el que vosotros estáis creyendo que es multiplicar los números reales y luego a los ángulos sumarlos. O dicho de otra manera, a los argumentos hay que sumarlos. Si queremos ahora dividir estos dos números complejos en su forma polar, pues en vez de multiplicar es dividir los dos números reales y luego, en vez de sumar los argumentos, pues como estáis pensando, es restar ambos argumentos, ¿vale? Y entonces, así es como se calcula el nuevo número complejo o producto o cociente. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Si yo quiero calcular raíz de 2 sub 45 grados entre 3 sub 90 grados, la cuestión es obvia a partir de las fórmulas dadas anteriormente. Esto será raíz de 2 partido por 3 sub 45 grados menos 90 grados. Esto es un ángulo negativo, esto va a ser menos 45 grados. Pero es que este ángulo no está reducido al primer giro. Esto será 360 menos 45 grados. Y este ángulo ya sí que está reducido al primer giro. Esto será 315 grados. Entonces este cociente nos va a dar justamente esto sub 315 grados. ¿Vale? Y ya está. Si yo ahora les quiero multiplicar, pues se va a hacer lo que estáis pensando. Esto va a ser 3 raíz de 2 sub 45 grados más 90 grados. Y ahora esto es 3 raíz de 2 sub 135 grados. ¿Qué número es mayor de los dos? Pues no se sabe, porque como no hay orden en el plano complejo, pues no se pueden comparar ambos números complejos. ¿Vale? Esa es la única pega que hay. Que el orden se va a perder en los números complejos. A cambio vamos a tener la aritmética de R2, ¿vale? La suma de pares
y el producto de pares que nos va a dar otro par, ¿vale? Que se ha definido ya anteriormente. Bueno, pues este ha sido el vídeo explicatorio por hoy, en el cual hemos hablado de cómo se operan con números complejos, y en este vídeo hemos aprendido también a transformar un número en forma binómica en la forma polar, por ejemplo, o en la forma trigonométrica, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, no me queda más por decir y nos vemos próximamente en nuestro vídeo de CDM, clases de mates, donde daremos por finalizado el tema de números complejos, el fin de operaciones y por lo tanto el fin del tema de números complejos. Si tenéis alguna duda que no hayamos explicado en estos vídeos o de cualquier otro tipo, me lo dejáis en la caja de comentarios, ¿vale? Porque creo que también vais a aprender a resolver ecuaciones de segundo grado. Yo aquí no lo he decidido hacer porque no venía como tal en el programa que estoy siguiendo yo, así que eso ya me lo dejáis, pues, por ejemplo, ¿cómo se resuelve esta ecuación de segundo grado tal? ¿O cómo se resuelve esta ecuación de segundo grado cual? Bueno, pues ya me lo pasáis a mí y yo encantado os lo resolveré. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates, donde daremos por terminada la sección de trigonometría y de números complejos y empezaremos la última sección de primero de bachillerato. Con la sección que vayamos a empezar a continuación va a cerrar el curso de primero de bachillerato. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM Clases de Mates.